Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a hablar acerca de la computación masivamente distribuida, este, la cual corresponde al virtual screening en un desktop grid. ¿Ok? En la pantalla podemos ver mis datos, que la fecha del día de hoy, a la escuela a la que pertenezco, que es el Instituto Politécnico Nacional, a la unidad de UPIC, que se encuentra en San Buenaventura, Coahuila. Mi nombre, Antonio Arturo García Pérez. El nombre de mi profesor, Gerardo Altamirano. Y mi carrera y la materia, las cuales son la licenciatura en Ciencia de Datos y la computación de alto rendimiento. Ok, avancemos. Ok, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a hablar acerca de estos 6 temas. Vamos a hablar el tema de las necesidades computacionales en el descubrimiento de nuevas medicinas o nuevos fármacos, la utilización de la Grid Technology en las ciencias químicas, qué es el screening virtual, tipos de screening virtual, potencial de la herramienta Screening Virtual en América Latina, y al final daremos unas conclusiones acerca de este tema. Muy bien, empecemos. Parte 1. Necesidades computacionales del descubrimiento de nuevas medicinas. Muy bien. Hablemos acerca de esto. ¿Cuáles son las necesidades computacionales en el descubrimiento de nuevas medicinas? Cabe mencionar que con la reciente finalización de la secuenciación del genoma humano, además de el genoma del ratón y muchos otros genomas, la computación se ve cada vez más como una herramienta crítica en las primeras etapas del descubrimiento de fármacos. ¿Esto qué quiere decir? Pues, como recordarán, hace no mucho tiempo se encontró o se descubrió la finalización de la secuencia del genoma humano. Ya se había estado estudiando desde hace mucho tiempo atrás, y yo recuerdo que cuando era niño se estaba estudiando y se buscaba cómo es que continuaba el genoma humano, ya que pues como lo conocemos tiene miles o millones de estructuras y de combinaciones, las cuales al descifrar nosotros podríamos darnos cuenta de algunos padecimientos o procesos que podríamos llegar a obtener o que éramos propensos a lo largo de nuestra vida. Esto, no sé si lo recordarán o lo supieron, hace algunos años ya se encontró el final de esta secuencia del genoma humano. Entonces, ya hay estudios en los que se busca o se intenta evaluar el genoma humano de una persona. También ha habido unos casos en donde se ha intentado clonar o modificar el genoma humano. Sin embargo, esta, como es una ciencia un tanto nueva, como todas, ¿no?, que van innovándose a lo largo del tiempo, también deben de irse pues modificando e innovando algunas leyes. ¿Esto por qué? En el caso de la medicina del genoma humano, también se puede llegar a la modificación del genoma. ¿Esto en qué afectaría? Afectaría a lo mejor en la propensión de una persona a padecer alguna cierta enfermedad, ya sea la diabetes o incluso el cáncer, que son algunas que pues son bastante relevantes, ¿no?, a día de hoy. A pesar de eso, también se puede modificar la estatura promedio, la estatura máxima a la que podría llegar alguna persona, o si un bebé puede presentar color de ojos azules, verdes o cualquiera. Este es un tema un tanto ya más ético y en el lado de la profesión de la medicina, ya que
se podrían modificar, sin embargo, no se tiene bien en claro a ciencia cierta si esto podría ser bueno o perjudicial para la eticidad de las personas. ¿Ok? Como lo venimos viendo aquí, como nosotros ya tenemos la finalización de la secuencia del genoma humano, nosotros podemos utilizar la computación como una herramienta para descubrir nuevos fármacos que nos los podemos utilizar para pues utilizarlos normalmente el día a día, siendo esta una ventaja que tenemos ya de que tenemos la secuencia del genoma humano completa y pues no está tan involucrada respecto a lo ético como es la modificación de que había hablado hace unos momentos. ¿Ok? También tenemos que la identificación continua de nuevas terapias es fundamental para la salud pública y es objeto de importantes inversiones por parte de grandes empresas farmacéuticas, empresas de biotecnología y empresas del capital humano y de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que día a día nos vamos a enfermar. Siempre va a haber una enfermedad, siempre va a haber algo nuevo. Y como lo estamos viendo a día de hoy, no sabemos cuándo vaya a pasar algo nuevo o algo que nos vaya a afectar. En un caso, pues es la pandemia actual que estamos sufriendo el día de hoy. Fue un virus que mutó y es lo que va y lo que sigue pasando. Y así esa es la naturaleza de los virus, de las bacterias, de las enfermedades. Siempre van a estar mutando y van a estar creando nuevas y saliendo nuevas enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros podremos hacer o qué es lo que tenemos que hacer para defendernos? No nos debemos de quedar con la idea de que, pues, nos va a dar y ya, hasta ahí quedamos. No, deberíamos de intentar luchar, deberíamos de intentar, identificar nuevas terapias, nuevos fármacos que nos ayuden en nuestra salud. Muy bien, seguimos. ¿Qué tan bueno es el mercado de medicinas? Como lo vimos anteriormente, ahí vimos que pues es bastante necesario que nosotros nos invirtamos dentro de porque pues, siempre va a estar avanzando y avanzando en el caso de las enfermedades. Nosotros deberíamos de hacer lo propio, en nuestro caso, inventar y crear nuevas medicinas. Tenemos que se espera que el mercado de la investigación en ciencias de la vida para la tecnología de la información, incluida la atención médica, crezca a 9.000 millones para el año de 2003. Esta es una información un tanto vieja, sin embargo, esta cantidad aún así es bastante impactante, ¿no? Son 9.000 millones de dólares. Esta inversión se basa en la importancia crítica de la tecnología de la información como método de descubrimiento y evaluación de nuevos compuestos farmacológicos. Esto lo podemos ver pues a día de hoy, ¿no? Quién sabe cuánto haya aumentado, pues en 2020 se vio esta pandemia mundial, esta pandemia que nos afectó a nivel mundial, que pues todos los países del mundo estuvieron en una carrera a contrarreloj buscando un fármaco, una vacuna para combatir a esta enfermedad que pues nos afectó a todos. Bueno, sigamos. Crecimiento exponencial. ¿A qué nos referimos con esto? Además del crecimiento exponencial de la información genómica, las cantidades de los datos proteómicos y moleculares disponibles para los biotecnológicos está creciendo exponencialmente. Está duplicándose en tan solo 6 meses al año. Esto, imagínense, fue a ciertos años como el 2000, 2003. A día de hoy, la información va aumentando y aumentando. También es el caso de los datos respecto a la biotecnología. Seguimos. Muy bien. El crecimiento de los datos es solo uno de los factores que impulsan el rápido crecimiento de las demandas computacionales. ¿A qué nos referimos con esto? También tenemos que los datos se han convertido en un problema crítico. Porque se demuestra que la base de datos del GenBank del Centro Nacional de la Información Biotecnológica, el NCBI, duplica su tamaño cada 12 meses. Y de lado izquierdo podemos ver una grafiquita donde vemos cómo van aumentando y cómo fue aumentando desde el año 1992, desde el año 1990.
Para el año 2000, pues ya aumentó exponencialmente y se puede ver que fue muchísimo lo que fue aumentando. Ni se diga lo que estaría aumentando a día de hoy, 2020, 2021. Bueno, hablemos ahora de la utilización de la grid technology en las ciencias químicas. Ok, ¿cuáles son algunas de las razones por las que se empieza a utilizar la grid technology? Ya podríamos tener alguna pista, ¿no?, respecto a lo que vimos anteriormente. Bueno, una de estas es que las investigadoras farmacéuticas necesitan acceder a más datos que en el pasado y realizar aún más cálculos sobre esos datos, ya que pues de qué nos sirve tener datos si en realidad no les hacemos nada. Los datos así duros y duros pues no nos interesan, lo que nos interesa es evaluarlos, hacer cálculos con ellos para obtener alguna información que ésta sí tenga valor, ya que al tener únicamente datos y no evaluarlos pues no nos serviría de nada. Hay que caminar hacia lo nuevo. Aunque las técnicas modernas de química combinatoria y el cribado de alto rendimiento permitan sintetizar y analizar un gran número de moléculas, aún persisten algunas limitaciones significantes en razón al tiempo y a los recursos encontrados dentro de los laboratorios. ¿Esto qué quiere decir? Anteriormente se tenían que hacer los estudios de manera manual, se tenían que hacer dentro del laboratorio. Y estos resultaban una grandísima pérdida de tiempo y de recursos, ya que pues no se estaban aprovechando las tecnologías que se tenían, e incluso hay muchísima diferencia a día de hoy, que se tienen unas tecnologías mucho más grandes. En este caso hablamos de la tecnología del Grid Technology. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. ¿Cuál es la respuesta a esto? Es el Virtual Screening. Vamos a hablar acerca de él más adelante, más a fondo. Mientras tanto, veamos esto. El Virtual Screening permite identificar un conjunto focalizado de compuestos, seleccionados en función a sus propiedades y las del receptor objetivo, y conduce a una mayor tasa de aciertos en el bioensayo. Puede estar un poco confuso, pero en un momento lo explicaré. Ok, dice, desafortunadamente, el tamaño del problema computacional es grande y la cantidad de los compuestos involucrados es enorme. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el Virtual Screening se refiere a la realización de los estudios de los bioensayos en masa. Y lo busca hacer en masa, en una mayor tasa de aciertos. ¿Qué es lo que se busca hacer en el Virtual Screening? Lo vamos a ver más adelante, pero les voy a dar un pequeño adelanto. El Virtual Screening trata acerca de hacer un embonamiento o una combinación entre una proteína y una enzima, o una proteína y una enzima. Entonces, ¿para qué nos serviría esto? Es para ir probando cada una de estas, ir viendo y tomando nota de qué es lo que se efectúa al realizar cada una de estas, y si se tiene algún registro de una reacción que nos interese, pues la tendríamos en cuenta, tomaremos en cuenta, y sería una de las candidatas a seguir en el estudio. Como les platico, esto se hacía anteriormente de manera manual, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Una persona tenía que buscar una proteína, después juntaba la otra, las juntaban, veían cuál era el resultado, no funcionaba, bueno, pasaban con la siguiente. Perdón, y esto, como entenderán, es una pérdida grandísima de tiempo, ya que consume muchísimo tiempo, además consume muchísimos recursos, ya que lo hacen utilizando productos y material del mismo laboratorio, siendo que algunos pues tendrían que ser lavados, algunos otros tendrían que ser desechados, o algunos resultaban rotos. Entonces resultaban una pérdida de tiempo y de dinero. Como lo podemos ver en la parte de abajo, nos dice que el tamaño del problema computacional es grande y la cantidad de los compuestos involucrados es aún mayor, es enorme. Es por eso que los compuestos, que son las proteínas que se tomaban de una base de datos para examinarlas con las otras, pues iban a ser una cantidad grandísima de tiempo, ¿no?, en checar todas. Seguimos viendo. Los requisitos para el Virtual Screening ciertamente se pueden abordar mediante la construcción de las instalaciones informáticas centrales más grandes.
Sin embargo, estas instalaciones son extremadamente caras y a menudo están diseñadas para la tarea específica en cuestión. Como les comento, ¿qué es lo que se busca hacer con el virtual screening? Se busca hacer de manera virtual esto que les estoy comentando, que es el embonamiento de una proteína con la otra, una proteína con una enzima, y así sucesivamente, consecutivamente. Entonces, en aquel entonces, las instalaciones resultaban bastante caras y a menudo pues estas no están diseñadas para la tarea específicamente. Otro enfoque consiste en emplear sistemas informáticos especializados de alto rendimiento. Sin embargo, estos sistemas requieren una inversión considerable en tecnologías de interconexión y empaquetado especializadas. Y por lo tanto, estos sistemas se reservan comúnmente a problemas que requieren un alto rendimiento entre procesadores. ¿Esto qué quiere decir? Eso tiene algo que ver ya con el grid, ¿no? Tiene que ver con la combinación de diferentes computadores informáticos, especialmente los de alto rendimiento. Esto es, en este caso, correspondiente al virtual screening. Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante en la cantidad de enfoque, bueno, de tarea o de consumo que se tenía que utilizar para las computadoras, vaya. Pero bueno, sigamos viendo. La computación Desktop Script proporciona una buena solución para los problemas de la detección virtual. Estos problemas no requieren de un alto rendimiento de interprocesador y un grid de escritorio puede ofrecer una potencia de cálculo significativamente mayor que un servidor de cálculo central. Esto lo veremos posteriormente al ver cuáles son los tipos de virtual screening y cómo es que interactúa cada uno con la cantidad de recursos que utiliza en nuestros computadores. ¿Ok? Seguimos. Ahora hablemos acerca de la parte 3, la cual es las necesidades computacionales del descubrimiento de nuevas medicinas. Ok. Hablemos sobre qué es el virtual screening. El universo de estructuras químicas teóricas sintéticamente accesibles se calculan actualmente en 10.100 compuestos. La química medicinal y la industria farmacéutica internacional, en particular, ante la necesidad de aportar nuevos fármacos, han desarrollado herramientas para explorar este universo virtualmente infinito de compuestos compuestos químicos conocidos. Entre estas herramientas podemos encontrar el screening virtual. Esto nos puede sonar bastante nuevo, el screening virtual, pero como lo podemos ver, es una herramienta que nos proporcionaron o que se buscó para combinar proteínas, para combinar componentes moleculares, para realizar una molécula aún más grande y ver cómo es que estas se comportan al estar entre ellas. Ok. Virtual Screening se define como un conjunto de técnicas computacionales orientadas a seleccionar entre una gran cantidad de bases de datos compuestos químicos. Esto con la finalidad de que aquellos que presenten una mayor probabilidad de poseer una actividad biológica específica, al tiempo que se reúnen las características estructurales necesarias para exhibir un perfil farmacocinético adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Es una constante ejecución de una prueba y error. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se buscaban las características de una proteína al combinarla con otra proteína o a una proteína con una enzima. ¿Esto para qué? Para ir viendo cómo iban reaccionando. La mayoría pues se hacían y no servía de nada o se iban descartando. Sin embargo, cuando se llegaba a una que tuviera una actividad biológica que se estaba buscando, o sea, una actividad biológica específica, esta se le iba tomando nota y se iba separando de las demás para posteriormente realizarle más estudios posteriormente. Muy bien, del lado derecho podemos ver unos screenshots del docking de la benzilsulfamida con la isoenzima 2 de la anidrasa carbónica.
Son nombres muy raros, pero pues es la combinación de una enzima con otra enzima, quiero pensar. ¿Ok? También se menciona que la mayoría de las estructuras disponibles que corresponden a proteínas solubles en agua, especialmente las enzimas, como les comento, son combinaciones de proteínas con enzimas. Esto debido a las dificultades intrínsecas asociadas a la retención de las estructuras cristalinas RMN de proteínas de membrana, tales como receptores y canales iónicos. Esto es un poco más profesional respecto al ambiente de la química, de la cual desconozco un poco. ¿Ok? Eso es lo que les comentaba. Respecto al virtual screening, tenemos tres tipos que engloban la mayor parte del virtual screening. Tenemos el primero, que es el basado en la superposición. Este es el también llamado docking. Es el que vamos a tener un poquito más de atención durante esa presentación. Considera la geometría molecular. También tiene la posibilidad de tener en cuenta diferencias de actividad entre isométricos ópticos y tiene un alto costo computacional. También tenemos en segunda, la imagen corresponde a la imagen anterior, que fue la que les mostré, que es un poquito más sofisticada respecto a las imágenes de estos dos siguientes. Tenemos en la segunda el basado de los descriptores en 3D. Esa considera la geometría molecular, pero también tiene la posibilidad de tener en cuenta diferencias en actividad de isométricos ópticos, como la anterior. Y también tiene un alto costo computacional. El siguiente es el basado en descriptores 2D. Ese tiene un bajo costo computacional y la eficiencia de la metodología permite aplicarlas en tiempos razonables a base de datos de millones de estructuras. Voy a hablarles un poquito acerca de esto. ¿Por qué se puede descartar un poquito más la de descriptores 2D? Bueno, le voy a hablar más que nada acerca de por qué el docking, que es la basada en superposición o basado en embonamiento, es un poco más relevante en este tipo de tecnología grid. Respecto a que en la tecnología grid se utilizan computación de alto rendimiento que está basada en computación paralela. Se puede realizar una gran cantidad de estudios, de pruebas de manera paralela, por lo que el alto costo de computacional lo compensa. Siendo que también tenemos el basado en descriptores de 3D, que aunque también tenga un alto costo computacional, el de embonamiento cuenta con la característica de que es más seguro que el otro. Entonces nos conviene más ir a lo seguro que a irnos a los descriptores 3D, pero que sea un poco menos costoso computacionalmente hablando, pero que no sea más propenso a errores. Y respecto al descriptores de 2D, descripciones de 2D, aunque tenga un costo computacional, es un poco más difícil entenderlo, ya que está respecto en 2D y hay algún aspecto que no podríamos ver, no podríamos ejecutar, o no podríamos entender del todo. Además de que también es aún más propenso a errores respecto al 3D y ni se diga respecto al de superposición, que es el docking. Ok, veamos lo siguiente. El uso del Grid Technology en el docking, que es respecto al primero que les comenté. Muy bien, aquí les voy a explicar las imágenes que están en la derecha. La imagen que está en la derecha superior corresponde al uso del docking en una Grid Technology. Aquí tenemos el end user, que es la persona que va a estar administrando esto, que podríamos ser nosotros en el caso de que nosotros estemos administrando una Grid Technology en el caso del docking. Bueno, podemos ver que del lado izquierdo de la personita en esta imagen tiene un cuadrado, un rectángulo de color gris. Ese cuadradito corresponde a una unidad de base de datos muy grande, en la cual contiene los componentes de las proteínas y las enzimas que vamos a estar manejando, que vamos a estar manipulando. Muy bien. Esta base de datos
la vamos a incrustar dentro de la Job Manager, que es la que va a estar administrando los trabajos respecto al job. Bueno, ahí ¿qué es lo que se va a hacer? El Job Manager va a estar va a estar extrayendo dentro de esta base de datos una a una las proteínas, pero a una velocidad muy grande. Entonces va a estar extrayendo proteína y la va a estar combinando con esta otra. Va ahora y la va a combinar con esta otra. Esta y la va a combinar con esta otra. ¿Qué es lo que podemos ver en el subjob schedule? Ahí podemos ver cómo se van a estar administrando una enzima con la otra, una enzima con la otra y una enzima con la otra. Entonces cuando nosotros veamos que esta enzima tuvo una reacción que estamos buscando, una reacción específica con esa otra enzima o esa otra proteína, ese subjob se va a estar pasando al Node Manager, que es al siguiente nivel, para estar ejecutándolo o testeándolo con la siguiente proteína. Muy bien, esto lo va a hacer con toda la base de datos. Si encuentra una que le interese, como ya lo mencioné, la va a estar separando y la va a estar ejecutando o haciéndole más pruebas hasta llegar a la que nosotros estamos buscando. Y en caso de que no, pues va a regresar la base de datos al end user, que somos nosotros, y nosotros estaríamos agregando una más o otra más o dos más, pues dependiendo del tiempo que nosotros tengamos en ese tiempo. Ok, tenemos también que decir que la interacción de la aplicación duró aproximadamente 2 horas en este caso y en el ejemplo que se muestra en el artículo del que extraí la presentación. También tenemos que en la figura de abajo se muestra cómo con la Grid Technology y la computación paralela se fueron ejecutando algunos jobs, algunos trabajos de manera simultánea. Entonces se puede ver que la línea que está horizontalmente, ya ven que hay algunas que sobresalen a las otras. Esas corresponden a los trabajos de una enzima que se tuvo de una enzima con la otra, para ver qué tan bien estaban reaccionando. En el caso de que la reacción o el tiempo que se tuvo fuera muy pequeño, quería decir que en realidad se tuvo el testeo de una enzima con la otra y se vio que no se tuvo lo esperado, lo que buscábamos, se descartaba y pasábamos a la otra. Entonces hasta ahí llega la línea horizontal de tiempo que se ejecutó, y seguimos con la otra. Y como podemos ir viendo que va de manera en diagonal, es donde va ejecutándose pues en el tiempo real, ¿no? Es lo que va pasando en el tiempo, de que pues a ver cuánto tiempo, 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 2 horas. Aquí podemos ver que la interacción total que hubo fue de 2 horas. Podemos ver algunos otros que tienen la línea horizontal un poco más alta, más larga que la otra. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que se tuvo a una enzima o a una proteína relacionada con la otra proteína, y esa proteína tuvo una reacción específica, que es la que nosotros estamos buscando con esta otra. Entonces a esa enzima se le volvió a hacer el estudio con las otras demás enzimas. Entonces a lo mejor ya no tuvo la reacción que estamos buscando y se descartó. Sin embargo, hay unas que son un poco más largas, que quieren decir que al realizar este segundo recorrido de testeo con todas las demás enzimas, se tuvo el que se buscaba. Entonces si se volvía a separar y se volvía a hacer el estudio completo con todas las enzimas que tenía la base de datos. Esa es la razón por la que las líneas horizontales pues son desiguales, y hay algunas un poco más largas que las otras. Esto dependiendo de la interacción o la reacción que tuviera la enzima con la otra. Seguimos. Muy bien, ahora hablemos acerca de el potencial que tiene esta herramienta en América Latina. Hablemos acerca de esto. Dice, pese a contar con profesionales calificados ya
la continua expansión del mercado farmacéutico local, el desarrollo farmacéutico en América Latina se encuentra fundamentalmente en el desarrollo galénico. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que es un tanto nulo. O sea, en América Latina no se está tomando la principal, bueno, no está tomando la importancia que debería tener. ¿A qué nos referimos con el desarrollo galénico? Es un desarrollo que pues que está un poco más atrasado que en las demás, que en los demás países que podríamos estar viendo, ya sean las potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia. Podemos ver que respecto a lo galénico, a lo mejor en Estados Unidos sacan un medicamento nuevo, nosotros vemos, tomamos el medicamento, vemos qué es lo que contiene y nosotros pues creamos nuestra nuestra versión de ese procedimiento o de esa medicina, de ese medicamento. Respecto a lo galénico, pues estamos más que nada esperando, ¿no? Estando a la expectativa o ver qué es lo que hacen los demás, y es donde nosotros pues también realizamos lo propio. ¿Ok? En América Latina debería hacerse notar. ¿A qué nos referimos con esto? Dentro de América Latina son marginales los esfuerzos centrados en la investigación y el desarrollo de los nuevos fármacos. El 99% de la inversión de la investigación y el desarrollo se centra en los países desarrollados, los que anteriormente había comentado, que podrían ser Estados Unidos, China, Rusia, Noruega, que son algunos países que pues son los más nombrados, ¿no? en las noticias y en todas partes, siendo los de primer mundo, como nosotros podríamos decir. Sin embargo, yo incito a que nosotros podemos y deberíamos de hacer lo propio, deberíamos de sacar a nuestro equipo de investigación. Ok, tenemos también que el hecho que se refleja un escaso número de los nuevos fármacos para los tratamientos de enfermedades tropicales introducidos en el mercado farmacéutico mundial de entre 1975 y 1999 fue de tan solo 20 de un total de 1393. Esto puede resultar un tanto antiguo, ¿no? Del año de 1975 a 1999. Podría resultar un poco más grande o más exponencial respecto al 2000, al 2021, 2020, que es a lo que estamos ahorita. Por razones que ya había comentado respecto a que la investigación, la información, la innovación siempre está aumentando a pasos gigantados, está aumentando a pasos exponenciales. No me sorprendería ver que ese número de 1993 a lo mejor se duplicó o se triplicó o se podría llegar a cuadruplicar en estos años anteriores. Bueno, aunado a esto, también tenemos que lamentablemente la mayor participación de América Latina en las actividades de investigación y desarrollo de nuevas entidades terapéuticas consiste en la participación de pacientes de la región de ensayos clínicos de compañías internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues aunque sean personas de América Latina, sean latinoamericanos quienes estén estudiando este tipo de ensayos, clínicos, es en compañías internacionales. Eso quiere decir que en dado caso de que pues se llegara a un resultado favorable, pues quedaría a nombre de algunas compañías internacionales. Sin embargo, pues fueron creadas por un latinoamericano, que pues debería ser un orgullo para nosotros. Pero esto tampoco no es para desalentarnos, es más para incitarnos, ¿no? A que nosotros también podemos hacer lo mismo y podríamos aumentar ese número de tan solo 20 a, no sé, bastantes más. Sigamos. Cambio de idea. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En este escenario, un cambio cultural en la política de inversión del sector farmacéutico de América Latina sería crítico para el desarrollo humano y económico de nuestra región, atendiendo a las necesidades sanitarias de la población local y participando en el mercado mundial que asciende hasta 607.900 millones de dólares anuales. El streaming virtual contribuye a una herramienta poco conocida y explotada en nuestra región,
y porque no obstante presenta ventajas considerables en el escenario latinoamericano. ¿A qué exhorto yo? Yo exhorto a que este tipo de herramientas, el virtual screening, se utilice más acá en América Latina, ya que pues es un tanto una herramienta nueva que muy pocos países la están utilizando, ni se diga aquí en Latinoamérica. Entonces es bastante favorable o bastante pues intuitivo o correcto que deberíamos nosotros de hacer lo mismo. Deberíamos de buscar fomentar la cultura de investigación y de desarrollo en el sector farmacéutico. Esto lo pudimos ver pues recientemente, ¿no? Como todas las potencias, bueno, todos los países del mundo estaban invirtiendo cantidades gigantescas de millones y millones y millones de dólares en la investigación de nuevas vacunas, nuevas medicinas, nuevos fármacos. Pues por lo mismo que les platico acerca de la pandemia del coronavirus que estuvo en boca de todos hace unos años. Esto no podría, bueno, podría ser también que fue para ayudar pues al país, pero más que nada es por el mercado mundial que tiene, ¿no? Este mercado mundial asciende ya hasta los 607.900 millones de dólares anuales. Podría decirse que el país que obtuviera antes que nadie las vacunas iba a estar asegurado durante los próximos años, ¿no? Y porque todos los demás países iban a querer comprarle a ese país la vacuna o el medicamento mágico de que iba a curar o que iba a volver toda la normalidad, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que considero que deberíamos de intentar tener un cambio de chip o un cambio de idea respecto a la inversión en nuestro país en el sector farmacéutico, ya que vimos que algunas de esas tecnologías anteriormente eran más caras, actualmente ya no lo son tanto. Las tecnologías van aumentando y aumentan a pasos agigantados, entonces la tecnología se va haciendo cada vez más accesible. Podríamos recordar cómo hace muchos años el tener un celular inteligente, un teléfono inteligente era un sueño, ¿no? O sea, era algo que no estaba en la mente de muchas personas. Sin embargo, ahorita todo el mundo tiene un celular inteligente, hasta los niños tienen su propio celular inteligente. Bueno, sigamos. Beneficios del screening virtual. Entre ellas está su bajo costo y las posibilidades de obtener patentes de segundos usos médicos. Primero hablemos del bajo costo. Es lo que les estoy mencionando. Que respecto a estar nosotros aumentando cada vez más y más y más las tecnologías que tenemos actualmente, los costos de esas tecnologías van bajando. O las tecnologías que se necesitaban para realizar ese tipo de exámenes o de pruebas bajan. Entonces el costo se va haciendo cada vez más bajo. También tenemos que nos podría abrir la posibilidad de obtener patentes de segundos usos médicos. ¿Esto qué nos quiere decir? Es una patente del uso de un fármaco X ya aprobado para un tratamiento de patología Y en el tratamiento de una segunda patología X. Está un poco extraño y no se podría entender, pero es mucho más sencillo de lo que creen. Es el que nosotros tengamos nosotros tenemos un medicamento. Un medicamento llamado medicamento X. Ese medicamento nosotros ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la información de que se utiliza para resolver cierta patología, una patología Y. Bueno, al realizar este virtual screening, nosotros podríamos testear la reacción que podría tener este fármaco con alguna otra patología. Entonces, eso quiere decir que el fármaco, aparte de que se utilice para una patología Y, también se podría utilizar para el tratamiento de una segunda patología o de alguna otra patología. O que ese fármaco, haciendo algunos cambios en su energía molecular, podría resultar benéfico en el tratamiento de alguna otra patología. Ok, esto podría ser con una inversión relativamente pequeña en ensayos preclínicos y clínicos, como les platico.
respecto al docking del screening virtual, siendo el más completo, resultaba que algunos ensayos preclínicos y clínicos no se tenían que realizar tanto. ¿Esto por qué? Porque anteriormente, para que una medicina o un fármaco se pudiera dar como aprobado, tenían que pasar muchos años. Un año, o sea, un tramo a lo mejor de 12 o 13 años. Esto lo podemos ver aquí abajo, que esta posibilidad es atractiva. Se tiene en cuenta que el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco es largo. Anteriormente el tiempo que se tardaba un nuevo fármaco en dar a luz o en que pues fuera activo o que fuera bien recibido por la comunidad era de 12 a 13 años. ¿Esto por qué? Porque se tenía que hacer un largo proceso de ensayos preclínicos donde se hacían ensayos a cierto número de personas bastante reducido, después a un número un tanto más grande, a una población un tanto más grande, y así tenían que irse probando de poco en poco antes de sacarlo al mercado. Y esto podría tardar pues hasta 12 o 13 años, de 12 a 13 años podría tardar esto. Entonces, respecto a lo primero que comentamos, que la composición del genoma humano ya se había finalizado, y que la herramienta del screening virtual, que es el ir probando un fármaco con una proteína y con una enzima y así, nos está ahorrando bastante tiempo. Y un ejemplo de esto lo podríamos ver respecto a esta vacuna. Las vacunas mínimo podrían llegar a tardar unos 5 o 7 años. Imagínense con la pandemia mundial que nos afectó a todos. Salió en tanto, que se diría? 2 años esta vacuna. Y ahorita, gracias a Dios, pues muchas de las personas a nivel global ya se están vacunando. Ya existen vacunas. Y son vacunas que mucha gente tuvo la desconfianza respecto al proceso respecto a tiempo muy corto que tuvo, que en lugar de hacer 12 años, 7 años, que es lo que anteriormente se tardaba una vacuna o un fármaco, fue en este momento de 2 años. ¿Esto por qué fue? Por el surgimiento de las nuevas tecnologías. Una de estas es el Grid Technology y el Screening Virtual. Estas fueron tecnologías y herramientas que se utilizaron también respecto a ese tipo de fármacos o vacunas que actualmente nosotros podemos disfrutar. ¿Ok? Seguimos. Ya para concluir, demos un resumen de lo que hemos visto en esta presentación. Uno de estos es que el Screening Virtual es una herramienta relativamente nueva, como lo comenté, por lo que podríamos decir que tiene a lo mucho respecto a este artículo unos 15 años que salió. Entonces es una herramienta relativamente nueva. Sin embargo, yo pienso que todos nosotros deberíamos de intentar aprovecharla de alguna manera. Esta tecnología antes no era tan accesible como lo es ahora. Esto, como ya lo había mencionado también anteriormente, el Screening Virtual y el Grid Technology, respecto al equipo tecnológico que se tenía que utilizar y en el que se implementaba, pues era un tanto caro, ¿verdad? No era tan accesible como lo es ahora. Sin embargo, yo pienso que podría ser accesible e incluso en un equipo muy grande con la correspondiente inversión de los países, en este caso de América Latina. Necesitamos tener una mayor cultura en nuestra política de inversión, porque podríamos ver que muchas veces en nuestros países de Latinoamérica podemos ver cómo se invierte en algunos deportes, en el fútbol, en la televisión, ese tipo de inversiones. Pienso que también se tiene que invertir dentro del área de la medicina y de la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas tecnologías también a su vez.
¿Dónde podemos ver que esto realmente es muy importante? Pues un ejemplo lo tenemos justo ahora. Sé que soy muy reiterativo respecto a esto, pero pues una pandemia no ocurre todas las veces. Fue algo extraordinario. Entonces, nosotros nos quedamos en shock cuando muchas de las personas que teníamos alrededor empezaban a enfermar, y podríamos ver cómo los sectores de salud y seguridad pública pues estaban derrumbando, ¿no? Bueno, siguiente tenemos que estas tecnologías no están tan lejos de nosotros. Hay muchos ejemplos actualmente donde podemos ver cómo las personas ya están utilizando estas tecnologías para investigar y para desarrollar nuevos tipos de fármacos. Un ejemplo de estos, son los investigadores del Instituto Politécnico Nacional de México, también de la Universidad de San Pablo y de Argentina. Ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, es por eso que yo exhorto aquí en nuestros países de Latinoamérica a que sigamos teniendo una mejor cultura de inversión respecto a las nuevas tecnologías y al descubrimiento de nuevos fármacos. También hay que hacer mención de que nada de esta accesibilidad, que es la que había mencionado anteriormente, podría obtenerse si no fuera por el cómputo de alto rendimiento, el cual, gracias a él, tenemos la computación paralela que nos permite hacer un estudio o un testeo de cierta enzima con la otra de una manera simultánea. Entonces esto pues nos ahorra bastante tiempo y esfuerzo, además de recursos económicos. Y esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. En pantalla podemos ver algunas referencias que usé. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que pasen un excelente día.